Gracias, Erika. Gracias a los organizadores por tenerme aquí. Hemos escuchado mucho de microbiota desde el primer día, ya mucho se ha cubierto sobre el tema. Me trataré de asegurar que no haya mucho traslape. De haberlo, me disculpo de antemano. El doctor Joseph Now habló ya de enterocolitis necrotizante. Es una de las enfermedades más graves, potencialmente mortales en bebés recién nacidos, especialmente aquellos que nacen con menos de 32 semanas de gestación. ¿Cómo ocurre exactamente la enterocolitis necrotizante? Aquí tenemos todas las posibilidades en la pantalla. Lo que se entiende actualmente es que hay una participación de muchos jugadores, los receptores tipo TOL, enfermedad respuesta de la materia intestinal, hipoxia, isquemia, reperfusión, radicales libres, presencia de substrato intestinal, que es la leche que alimentamos, y por último, y no por menos importante, el tema de hoy, que es las bacterias endotóxicas. Hablábamos de disbiosis y si tiene un papel en el NSAID, ¿qué podemos hacer para tratarlo? Si se puede. Regresemos a 1975. 40 años atrás, Thomas Vincent, de Colombia, del Centro Presbiteriano de Nueva York, fue el primero en la historia médica para documentar que todavía hay tres factores en patogénesis: la lesión mucosa intestinal, bacterias, las alimentaciones y lo que hablamos hoy, la presencia de bacterias. En 1984, Ann Kozlowski, de la Facultad Mexicana de Medicina, publicó también una hipótesis con base a sus observaciones y señaló que si ocurre la coincidencia de no uno, dos, sino tres eventos patológicos: isquemia intestinal, colonización por bacterias patógenas y exceso de sustrato proteico en la intestino. Y en 1982, Loring publicó una hipótesis similar sobre la patogénesis de la ENC con base a colonización anormal. Y la palabra que aprendimos hoy fue disbiosis, básicamente un problema con el ensamble, interacción de las bacterias presentes en el intestino. Sabemos que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hay patógeno específico que se haya asociado siempre con NC. Aún la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que sí, las bacterias tienen un papel importante por el desarrollo de NC. El banco de microorganismos, hongos y virus, la última vez que vi la lista de virus había como 12 asociados con enterocolitis necrosante. Viendo la causa y el efecto es algo muy diferente, incluso en el patógeno que se ha encontrado durante tantos años. Y un concepto muy importante de patógenos oportunistas son los microbios que están asentados en el intestino y pueden ser inocentes o virulentos. Y con base al intestino del infante y cómo reacciona a estos patógenos, habrá enfermedad. ¿Cuándo serán patógenos? Será difícil de predecir y hay tantos otros factores de riesgo a la vez. Sabemos que el último que llegue es cuando entra la lesión y toda la cascada llevará a enterocolitis necrotizante. Este es un estudio de Lich et al. Al análisis de muestras de meconio y heces de bebés pretérminos al mes de vida, vean, de 34 a 32 semanas de edad, un estudio con 116 sRNA. 4 lactantes con NSI 18 sin, pero vieron que alrededor del microbioma fecal no es muy diferente al comparar casos contra controles, pero de alguna manera se podía ver el valor de P, que el hallazgo importante de que bacterias patógenas potenciales se detectaba más comúnmente en casas contra controles. Ese es el concepto de por qué y cómo las bacterias potencialmente patógenas pueden desarrollarse enfermedad cuando llegue el momento correcto. Hablando de un patógeno oportunista, Chronobacter sakazaki es uno de los
organismos que ha demostrado muy bien en modelos en animales que es el agente causante de enterocolitis necrotizante. Y como tal, muchos estudios han documentado que los efectos de este patógeno son dependientes de la dosis. Unidad 10 a la séptima colonias formadoras, unidades formadores de colonias son las que causan apoptosis y destrucción de los vellosidades intestinales y causan inflamación. Este es el centro de nuestra plática. Mi tarea hoy es llevarles a través de publicaciones importantes de este tema en particular de los últimos 10 años, a partir de los más recientes y al más anterior. El doctor Yossi ya habló de ese artículo publicado en Lancet en 2016, uno de los estudios observacionales prospectivos más grandes en bebés pretérminos de muy bajo peso al nacer. Las bacterias intestinales con controles son los que desarrollaron, los casos son los que desarrollaron NS y los controles los que no. Controles 1 a 4 con coincidencia gestacional, también peso al nacer y fecha de nacimiento. 3 hospitales contribuyeron a la base de datos con cohortes primarias y secundarias. Ahí tienen el número de lactantes y muestras de heces en la cohorte primaria y secundaria. El método fue 16 sRNA y pirosecuenciación. Es una técnica que nos ayuda a hacer un análisis más profundo de secuencia comparado con un simple. Estos son los hallazgos de la cohorte primaria. 28 de los 122 lactantes desarrollaron NS y en los controles 94 bebés elegidos. La observación es similar y sencilla. La microbiota fecal difería significativamente los casos contra controles y ocurrió después de un mes de edad. En general reportaron que el desarrollo de NC se asociaba positivamente con las gamma-proctobacterias, que son los organismos gram negativas, y negativamente con las anaerobios, especialmente con los negativicutes, que son los fomiculetes, que son gram negativos. En la corte secundaria, 18 lactantes desarrollaron NS, 26 controles, y al combinar los datos de ambas cortes vieron que al desarrollar NS, las gamma-proctobacterias aumentaron en la progresión de negativicutes y Clostridium, y el tipo de negativicutes variaba en los casos contra controles. En pocas palabras, los gram negativos aumentaban y los protectores, como Clostridia, bajaron, y esta asociación se veía con los más fuertes que estaban en 27 semanas de gestación. Eso es importante porque sabemos que la incidencia de enterocolitis necrotizante casi se duplica en aquellos de menos de 32 semanas de edad contra aquellos de menos de 28 semanas de gestación, y la tasa de mortalidad va de 25 a 30, directamente a 45, hasta 100% en aquellos que quedan de 28 semanas y tienen de inmediato ENC que requiere intervención quirúrgica. Otro estudio de Bart et al. De 2016, su interés principal fue el papel de Escherichia coli uropatogénica a la colonización del intestino y hacerse factor de riesgo para NC con microbiota intestinal temprana de 144 niños pretérmino y 22 a término contra controles usando secuencia de metagenómica Shotgun, y vieron que las cepas asociadas con ENC en ese estudio en particular fueron también las que se asociaban con infecciones del tubo digestivo por Escherichia coli. Las cepas ST69, 73, 95, 127, etcétera, etcétera. Este estudio nos dice básicamente que Escherichia coli, sabida que causa esas infecciones, puede ser también factor de riesgo para enterocolitis necrotizante. En HAIDA 2016, factores de riesgo para NC. 11 casos, 22 controles con la misma tipo de gestación y peso al nacer. Y vieron que la abundancia
abundancia de Clostridium perfringens y Bacteroides dorei en el meconio fueron mucho más elevados en los casos contra los controles. El caso de Clostridium es interesante porque muchos estudios en conflicto dicen si Clostridium es factor de riesgo o no. Se dice que las toxinas de Clostridium se han encontrado incluso en bebés sanos sin NC, así es que los efectos de Clostridium como organismo responsable de NC todavía no está muy claro. Hourigan del 2016, el estudio similar, pero lo agregué por el hecho de que hay pares de gemelos, o sea, con el mismo in útero que el ambiente en ex útero, y lo que vieron que la diversidad bacteriana estaba disminuida y la gamma proctobacteria se vio que se elevaba en la semana antes de cualquier señal de NC en el gemelo que acabó teniendo enterocolitis necrotizante. Es un buen ejemplo entonces que cada bebé es totalmente diferente y las razones por las que uno no desarrolla NC y el otro gemelo sí lo desarrolló es algo que tenemos que estudiar con mayor intensidad porque todavía desconocemos porque cada persona en el planeta tiene su propia firma de microbiota. Cortese quería saber si hay una comunicación entre el epigenoma del anfitrión y la microbiota temprana, especialmente en la etapa esencial y crucial del desarrollo. Se discute acerca de los efectos epigenómicos y si se conectan con ENC. Este fue un buen estudio que documentó que sí, las glucocorticoides antenatales, si se administran durante el embarazo, tienen efecto positivo en términos no nada más de predecir los problemas intestinales, sino los pulmonares también. Y los estudios tempranos de Nueva Zelanda, que son los de glucocorticoides antenatales para evitar enfermedades de membrana hialina, el riesgo de NC era mucho más significativo comparado con el beneficio primario que buscaban. La colaboración entre Canadá, Francia y Holanda, muy buen estudio publicado en BMC Genome 2015, que usó la técnica de microarreglos para saber qué le ocurre a la expresión de diferentes genes en ENC comparado con bebés sin ENC y comparado con aquellos con controles totalmente sanos y aquellos que tienen enfermedad de Crohn, y lo que encontraron es que hay una gran similitud entre el número de genes y el tipo de genes activados en ENC comparado con enfermedad de Crohn, y la mayoría de ellos pertenecen a TLR4 y TLR10, más aquellos responsables de la formación de péptidos antimicrobianos. Esta es la importancia de la transcripción genómica a diferentes niveles cuando los bebés desarrollan ENC, un área fértil de investigación. Abdul Qadir, 72 muestras de heces longitudinales de 20 lactantes usando análisis PCR cuantitativo con controles con el mismo peso al nacer, gestación, modo de parto y género. La carga bacteriana total no era diferente significativamente en casos contra controles. Esto significa que tal vez no sea un sustituto confiable de carga bacteriana total en NC, porque sabemos que ciertas citocinas no necesariamente se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Se han hecho hipótesis con base con la expresión de mRNA en las muestras de tejido de NC, que los niveles de tejidos, de citocinas en tejidos y los subniveles de carga bacteriana total puede ser más importante que el marcador de NC, pero en el mundo clínico no tendremos acceso a esto. Kassir, en 2015, reportó que en su experiencia en sus estudios, uno reducido pueden ver nada más 14 casos de NC, con Clostridium botulinum mostraron actividad citotóxica y significativa y podría ser un factor de riesgo para NC, pero los comentarios del doctor Butil del mismo número de la revista señaló que hay informes de que en el grupo control hubo también evidencia de actividad citotóxica y no hicieron comentario al respecto, así es que eso nos lleva a la pregunta que el papel de Clostridia hacia el factor de riesgo de NC todavía no está claro. Zhao, en el 2015, el profesor Barker
era miembro del equipo, creo. Estudiaron cambios longitudinales en el microbioma intestinal usando 16 sRNA, 312 muestras de 12 bebés pretérmino que después desarrollaron NC, 26 controles, pueden ver aquí la edad gestacional y el peso al nacer, y el microbioma intestinal desarrolló rápidamente en los 2 primeros meses de vida. Y el hallazgo más importante que subrayaron fue que la edad postnatal, que fue el factor principal que contribuyó a la colonización. Sabemos que la edad promedio cuando desarrolla NC el bebé de menos de 30 semanas es de 19 a 21 días. O sea que lo que ocurre en los 20 días después del parto es más importante, no nada más en ese momento exacto, porque tenemos que tomar una imagen que representa nada más lo que ocurre cuando se manifiesta NC. Lo que necesitamos saber es qué ocurría en las semanas anteriores a ello, y por eso es que la edad postnatal fue un factor tan importante para decidir qué tipo de colonización tendría el bebé. Encontraron también que en términos de las diferencias entre casos y controles, había más presencia de NC de inicio temprano que tardío. La diferencia de inicio temprano era menos o igual a 22 días, que es bastante justo como en la vida clínica, porque la mayoría de los bebés no desarrollaron NC después de mes y medio de vida. Y vieron que más cerca del inicio del NC había abundancia de especies de Clostridium comparado con los controles. Otra vez, en el inicio tardío, vieron también que las gamma-proctobacterias como Escherichia coli o Shigella mostraban un mayor patrón antes de que el bebé desarrollara NC, y fue mucho mayor en casos contra controles en la semana antes de la presencia de NC. Vieron también que Chronobarca, una de las gamma-proctobacterias, fue mucho mayor en el NC de inicio tardío en casos contra controles. La conclusión que hicieron es que el patógeno específico asociado con NC puede variar dependiendo de la edad postnatal del lactante cuando ya se diagnostica NC. McMurtry, con 21 casos, 74 controles, usaron el análisis de 454 pirosecuenciación de los genes amplificados PSRA, y vieron la categorización de leve, severo y letal, y vieron que la abundancia de actinobacterias, que incluyó Bifidobacteria y Clostridia, era mucho menor en NC comparado con los controles. Y la ausencia de Clostridia fue estadísticamente significada y relacionada con NC, y se concluyó, como vieron en el estudio del 2016 de TAR, el Lancet, que una diversidad bacteriana baja en las heces puede indicar NC y su severidad, y la presencia de Clostridia puede tener un papel para atenuar la inflamación que causa NC. O sea que la respuesta verdadera acerca de Clostridia todavía no es clara. Rabe Sadaka, en 2015, querían estudiar la diseminación de bacterias y lactantes pretérmino hospitalizados, con 34 casos y 5 controles que desarrollaron NC, y vieron que en este análisis la comunidad bacteriana, que las cepas que colonizaban a cada lactante eran diferentes y ninguno común a los lactantes que desarrollaron NC, concluyendo claramente que la falta de combinar colonizadores del intestino significa barreras en la diseminación de las bacterias. SIM, otra vez, un estudio de microbiota intestinal antes de desarrollar NC y lactantes pretérmino 369, y con muestras fecales de 12 lactantes que finalmente desarrollaron NC, 8 con sospecha de NC y 44 controles, y vieron que las unidades tóxicas de Clostridium fueran abundantes en el prediagnóstico de las muestras, y vieron que era Clostridium perfringens. Otra vez, el comentario del artículo señala que, hablando de Clostridia, no hay respuesta clara, porque la mayoría de los estudios no han demostrado que el Clostridium difficile, que conocemos más, está
rara vez asociada con enterocolitis necrotizante. De hecho, recuerdo que nada más un caso reportado. Por eso es algo que tenemos que mantener en mente. Brouwer en 2014 estudió muestras intestinales resecadas de lactantes pretérminos 16 y 10 sin NC. Las muestras muestran que la gran variabilidad y la abundancia de los patógenos incluyó estafilococo coagulasa negativa. Las muestras de NC mostraron abundancia de anaerobios, una menor diversidad, sin patrón uniforme de colonización microbiana. Erika Cloud en el 2013, un estudio pequeño, nada más 5 casos y 5 controles, reportaron que el microbioma intestinal difería muchísimo en los casos contra controles a partir de antes de hacer el diagnóstico de NC. Hay pocas publicaciones que claramente señalan que unas semanas antes de la enfermedad. Hay cambios significativos, pero hablando de 72 horas antes de la presencia de la enfermedad no hay mucha diferencia, porque cuando ya se manifiesta ENC hay una disorganización total del patrón microbiano, es difícil de distinguir. En la realidad, para los clínicos es muy útil saber que si se puede predecir quién va a desarrollar ENC, por lo menos 1 o 2 semanas después del inicio, hay algo que podríamos hacer. Norman en 2013 básicamente comenzó el estudio de la flora fecal a través de la pirosecuencia, una muy fina análisis en infantes pretérmino, 10 casos de enterocolitis necrotizante, 20 controles. Encontraron enterococos bacillales, enterobacterias determinadas en la flora intestinal, en algunos casos con una alta relativa de abundancia de bacilos. El enterococos dominaba la flora, era positivo en términos básicos en las muestras de control y más común en los casos, la enterobacteria. Smith, 2012, 482 muestras fecales de 163 infantes pretérmino, menos de 30 semanas. Los métodos los ven ahí, cultivo y gradiente de PCR por electroforesis, 21 de los 163 muestras positivas. Muestras de NEC, bacteria gramopositiva dominaban la flora, grupo de control mostraba una flora mezcla de gramo positivo y gramo negativo. Dijeron entonces que tal vez esa última podría tener un papel importante en la metalpenicina. May y colegas, uno de los ejecutivos más experimentados, en 2011 compararon la diversidad de la microbiota y la prevalencia de bacterias significativas en lactantes pretérmino, menos de 32 semanas o menos de 1.250 gramos. 9 casos, 9 controles, encontraron 16 sRNA y lo que encontraron es que la composición de la microbiota antes de los controles, una semana antes, era diferente a 72 horas antes del diagnóstico. Entre la semana 1 y las 72 horas, las muestras mostraron protobacteria incrementada, un 34%. Al mismo tiempo, las firmicutas habían reducido en un 32% y algunas de las firmas moleculares estaban incrementadas en los casos de NEC. Y hubo un hallazgo interesante, una firma más común que era muy equiparable a la gamma proteobacteria, pero no a las enterobacterias en ninguna cantidad interesante. Fue el hallazgo más fascinante, que podría haber una firma que mostrara un riesgo incrementado de infección. Y el último, Wang y colegas en 2009, microbiota fecal en infantes pretérmino, 10 controles, 10 casos, incluyendo 4 pares de gemelos, desarrollaron NEC, encontraron la diversidad de carga, por supuesto, 16 sRNA, y los que mostraron NEC sí tuvieron una incrementa en la abundancia de protobacteria, una reducción de la bacteria, y también notaron que la exposición a los antibióticos fue prolongada en casos en que se había desarrollado NEC. Así que en resumen, básicamente sabemos que la microbiota temprana de los infantes pretérmino es sencilla, es diversa y es dinámica y tiene un papel importante
puede tener un papel importante en el desarrollo de la enterocolitis necrotizante. Lo que tenemos que entender, sin embargo, a partir de hoy son estos 4 importantes puntos. Tenemos que saber la significancia de los cambios temporales en la microbioma intestinal entre los 40 a 60 primeros días de vida. El riesgo, cualquier riesgo, baja básicamente cuando los bebés llegan a 36 semanas de vida. En algunas instituciones hasta 34 semanas. Si ves una firma molecular de bacteria específica, tienes que entender lo que significa. Tenemos que entender cuál es el significado de la abundancia de Gamma protobacteria y el significado cuando los buenos bajan, que son los firmicutas, y por qué hay un incremento de anaerobos en la enfermedad. Las dificultades técnicas son muchas. Primero que nada, estas son observaciones prospectivas, como lo señaló el doctor Walker. Tenemos que recordar que son asociaciones, pero mostrar una causa-efecto, una relación causa-efecto es muy difícil. Se tienen que tomar muestras desde el día 1 y dar un seguimiento importante. Las diferencias del grupo de control puede estar equiparado por gestación, modo de alumbramiento, incluso fecha de nacimiento, pero no se puede predecir qué niño va a defecar en qué día o a qué hora. Eso, sin embargo, complica mucho las cosas para equiparar las muestras fecales para casos y controles. Y también sabemos que hay tantos eventos que tienen lugar cuando se recopila la muestra que no se puede tener control para todos. Se detiene la alimentación. Alguien recibe antibióticos, sospecha una infección, quisiera darle antibióticos para tener cuidado por un par de días. Alguien tiene mucho miedo de MEC y a la primera señal detienen la alimentación, ya no vamos a tomar estos riesgos. En fin, todos estos factores básicamente confunden los resultados y nos van afectando los resultados de las microbiotas en infantes pretérmino, demasiado jóvenes. Obviamente, las fluctuaciones son un problema muy importante, dado que tiene uno que controlar tantas variables y al final del día, aun si se hace un estudio de clase mundial increíble en tu propia institución, la gente dirá que cada individuo del planeta básicamente tiene una microbiota diferente y tenemos que replicar ese estudio en otras partes del mundo. No tiene final esta cadena de estudios como tal. Y esa es la razón por la que tenemos que tener mucho cuidado al interpretar los resultados de todos los estudios de microbiota actuales hasta la fecha. Todos lo sabemos, es que sí, gramo negativos y las proteobacterias no son buenas. Las vermicutas bajan, eso es bueno hasta cierto punto. Básicamente lo que tenemos que hacer como clínicos es esto. El doctor Joseph ya cubrió esto, así que no voy a entrar en mucho detalle. Pero ¿cuál es nuestro control? Básicamente, preferencia temprana de uso de leche materna, principalmente en los primeros días, inicio con colostro, y evitar la interrupción alimentaria tanto como sea posible cuando sea causada simplemente por miedo, evitar innecesarias exposiciones a antibióticos, evitar exposición innecesaria a inhibidores de ácidos gástricos, y desde luego en rojo pueden ver 2 cosas que no están directamente en nuestro control, pero se podría decir que podemos hacer lo posible, por ejemplo, la administración de glucocorticoides antenatales y eliminar el riesgo traído por las cesáreas en la medida de lo posible. Tenemos que asegurarnos de que tiene que haber asociaciones que conozcamos bien entre estos factores y todas las variables entendidas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Patol, mensajes clínicos de gran relevancia y los puntos que nos señalas que NEC no es una sola historia, hay historias tempranas, hay historias de inicio temprano, tardío, con sus propias características y factores de riesgo. Así que tenemos preguntas. Gracias por esa revisión, concentrándose en la microbiota. Pero con los bebés que desarrollan NEC existe un dilema. Sí, responden a la microbiota en un estado de disbiótico, pero también responden a probióticos. ¿Qué hay en el intestino prematuro
que les permite responder a ciertas bacterias y después producir un exceso de inflamación con otras bacterias. Lo que tenemos que hacer es identificar la causa y efecto en lugar de hacer asociaciones. Todos estos estudios son asociaciones de microbiota con enterocolitis necrotizante. Tenemos que determinar por qué el intestino prematuro interactúa con las bacterias, patógenos y de otro tipo de manera diferente que un intestino maduro. Esa es una de las maneras en que podremos determinar cómo enfrentar la enterocolitis necrotizante. Gracias. Sí, eso quise decir cuando enfaticé continuamente que estemos conscientes de las asociaciones. Las asociaciones son muy importantes para crear hipótesis y guiar en la investigación clínica para llevarnos a la causalidad. Por favor, identifíquese al hacer su pregunta para las grabaciones. Doctor Ratigoren de Suiza, hablando de estas asociaciones, ¿han habido algún metaanálisis que considere todos estos estudios y la correlación de antibióticos con los cambios en microbioma en cuanto a la firma microbial de la que usted habla? Hasta ahora, los metaanálisis que existen únicamente son exposición a anticuerpos y desenlaces clínicos. Nadie ha hecho un metaanálisis de los microchanges, de los changes en la microbiota. Sería algo muy interesante, un hallazgo muy interesante, porque lo que usted está considerando es la predicción, la predictibilidad de una firma microbial con la incidencia de NEC, que nos podría permitir predecir las causas y la naturaleza de la enfermedad. Sí, la dificultad práctica es que cuando hablamos de estudios de microbioma, el tamaño de la muestra, la metodología, la puridad, la pureza, calidad de las secuencias, etcétera, todo se complica tanto que a menos que los científicos realmente se reúnan y trabajen juntos con un trabajo estándar, se vuelve muy difícil hacer metaanálisis. De lo contrario, pues es no muy útil. Sí, tenemos que identificar al menos los microbios fecales en cada estudio, su diversidad contra la incidencia, que es en cuanto a los riesgos identificados y cómo se relacionan estos riesgos con los cambios en los microbiomas. Sí, es exactamente el hecho de que estamos hablando de que un humano saludable tenga más de 1000 especies, pues cuando baje esta variedad no es algo bueno para el ser humano. Cuando ofrecemos probióticos, tal vez podemos incrementar esa diversidad y por eso se da un efecto positivo. Tenemos dos preguntas aquí. Quiero comentar en esta última pregunta del metaanálisis. Sí hay un metaanálisis que todavía no se publica. He estado trabajando con el doctor Mohan Pami de la Universidad Baylor y hemos considerado estudios de 20 años que usted mencionó y los redujimos a 8. Vimos las secuencias de esos 8 estudios y la protobacteria, la historia de las protobacterias parece ser muy veraz para todos los estudios en el metaanálisis. Hay también una señal de uso temprano de antibióticos y las alteraciones en el microbioma. Entonces, sí hay ese estudio que usted desea, simplemente no se ha publicado. Otra pregunta respecto al tema que estamos hablando, dando seguimiento a estas preguntas de las proteobacterias, contra firmicutes, contra otras especies anaerobias. ¿Usted diría o haría una hipótesis de qué tipo de protobacteria sería susceptible de estudiar contra firmicutes, por ejemplo, que nos podrían dar información del trabajo mecanístico, digamos, de cómo es, dada la asociación de ciertos grupos de microorganismos en comparación de otro? Bueno, en cuestión de desarrollo, la expresión es muy clara en intestinos prematuros, inmaduros. Esto podría ser el eslabón, pero de hecho es así como los microbios debieran estar protegiendo a la persona. Y hay al menos 2 estudios publicados que muestran que los probióticos actúan como un receptor requerido para que TLR4 y otros no se sobreinflamados
y controlen la inflamación, que en otros términos llamábamos tolerancia. Eso es la conexión más significativa que puedo pensar en términos de proteobacteria, que es gram-positiva, LPS y los receptores TLR4. ¿Alguna otra pregunta? Matthew Brown de Cambridge. Un comentario. Tomo la evidencia que ha resumido, pero de cierto modo estoy de acuerdo con lo que Alan acaba de decir. Creo que, ¿qué tal si damos la vuelta a las cosas y decimos, bueno, la hipótesis es que la microbiota y las bacterias en este caso son más la consecuencia. Y sabemos que NEC afecta a los bebés prematuros. Entonces, tal vez sea esto obvio, pero el tema central es la inmadurez del intestino, el epitelio, el sistema inmunológico, etc. Entonces, ¿no sería una manera de decir qué podemos hacer para encontrar la manera de madurar ese intestino, tal vez a través de alterar la microbiota o por otros medios? ¿Tiene algo que pudiera decir? Comenzando con el periodo prenatal, los glucocorticoides administrados a la madre, la producción temprana de la leche materna y evitar todos los riesgos, factores de riesgo como antitoxinas, etcétera, y principalmente prebióticos y simbióticos. Están ahí, no voy a entrar en detalle, pero y las controversias de los probióticos, pero eso es exactamente cómo se tiene que utilizar el probiótico para incrementar la barrera intestinal, incrementar su resistencia a los antígenos foráneos que le están atacando. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Si el intestino, bueno, hay una causa y efecto. Las asociaciones son hipótesis. Lo más importante es causa y efecto. Y tenemos ejemplos muy claros, muy importantes, de que sin importar la controversia, los probióticos en general reducen la muerte en un 62%, la sepsis 20%. Los otros controles los podemos hablar otro momento. Es un punto muy importante. Ahora sabemos más acerca de los mecanismos y de los probióticos específicos. Digo específico porque no todas las cepas funcionan de la misma manera. Hay datos que muestran antígenos objetivo o diana específicos, funciones específicas, vías específicas. En las matrices alimentarias, ciertas matrices alimentarias degradan los antígenos y hay varios efectos, pero siempre son bacterias vivas. Y si consideramos los prebióticos y algunas mezclas específicas como una mejor alternativa, tienen su propio factor de riesgo involucrado. Y si no se tiene la buena bacteria presente y no se le estimula con los prebióticos, terminas con nada. Así que los simbióticos podrían ser una oportunidad para trabajar en el futuro. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este tema? Bueno, pues muchas gracias, profesor, por esta presentación.